Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. Estas elecciones rumbo a Carondelet 2017 sin duda ha despertado muchas pasiones. Las redes sociales y los medios de comunicación están jugando un rol importante. Pero ¿de qué se trata este rol de las redes sociales y los medios de comunicación? ¿Tratan de orientar? ¿Tratan de inducir? ¿Tratan de manipular el comportamiento del elector? Lo cierto es que este tema ha generado un debate no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Así como las redes sociales y los medios de comunicación, en algunas ocasiones, han sido capaces de derrocar gobiernos, también han sido capaces de apuntalar y proyectar a personas en la carrera política hasta llegar al solio presidencial. Pero ¿qué papel están jugando las redes sociales y los medios de comunicación en estas elecciones rumbo a Carondelet 2017? Es el tema que vamos a tratar durante estos 55 minutos. Para aquello, hemos invitado a Isabel Ramos, catedrática de comunicación de Flaxo, Ecuador, y a José Rivera, consultor en comunicación y marketing digital. Bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal. Comenzamos entonces. Señores, bienvenido. Isabel, qué gusto tenerte en la mesa de Pulso Político. Igualmente, muchas gracias, el gusto de estar aquí. José, también, qué gusto tenerte en Pulso Político. Carlos, muchas gracias. Bueno, y comencemos este debate con la licencia de José. Comienzo con Isabel, por favor. Con la dama en Pulso Político. Redes sociales y medios de comunicación, ¿qué rol están jugando en estas elecciones? Y hay que mirar con mucho sentido crítico. Una cuestión que parece natural pensar que las redes sociales son el espacio del pensamiento diverso, del pensamiento libre, ¿sí? No tenemos que olvidarnos de que las redes son el espacio más privatizado que hay, ¿sí? Hay unos diseños que los ciudadanos no manejamos, y sobre todo hay unas posibilidades de comprar espacios. En Twitter aparece de tanto en tanto una cosa que dice tuit auspiciado. Uno ni sabe lo que le meten ahí en su propio perfil de Twitter. Y en fin, entonces hay que tener en cuenta eso al momento de pensar cómo nos posicionamos y cómo utilizamos. Evidentemente, en el marco de campaña política hay espacios en las redes que cuestan dinero, y quien tiene más acceso a recursos económicos va a poder tener una mejor posición, va a poder tener un mejor lugar, un mejor posicionamiento en las redes sociales. Esto no quiere decir de ninguna manera que no sean espacios interesantes para la expresión pública y la expresión política, pero son espacios privados y son espacios utilizados por estrategas de campaña políticas y por grandes capitales transnacionales para promover productos comerciales. Pero en ese sentido, si bien es cierto es un espacio y hoy un espacio dentro de una modernidad que forma parte de la globalización, si son espacios para expresión o son espacios para difamación, porque en muchas ocasiones estas redes sociales se han convertido en verdadera autopista para difamar. Y parecería que entonces las campañas negativas dentro de los procesos electorales, porque dentro del marketing político hay campañas negativas, parecería que esto da la pauta o facilita esas campañas negativas. Carlos, totalmente de acuerdo. Realmente hay que revisar también cómo estamos nosotros en cifras para ver qué tan accesible está el tema de redes sociales. 66 de cada 100 ecuatorianos están accediendo a Internet en este momento. Estamos hablando de 8 millones de cuentas creadas y activas en Facebook, 1,5 millones, casi 2 en Twitter, 1,5 millones también por allí en Instagram, que son las redes más populares en nuestro país. Cierto es que democratizan en algún sentido la posibilidad de que las personas participen o empiecen también a dialogar directamente con los candidatos. Sin embargo, por la experiencia de las observaciones que hemos realizado, tanto desde CIESPAL cuanto de forma personal, históricamente las redes sociales han servido mucho para potenciar o para hacer el trampolín de algún político, pero no necesariamente para dialogar, que es lo que hablábamos hace un momento. No hay interacción. No hay interacción, Carlos. Es más, a tal punto que en el 2013, en las elecciones seccionales,
La mayoría de candidatos no tenían las 2014 elecciones seccionales. 2014, 2013 correcto. fue elección presidencial. 2014, correcto. En el 2014, en estas elecciones seccionales, los candidatos no tenían primero creados los perfiles correctos, por tanto, en su cuenta personal no había cómo interactuar. Crearon Twitter y se dedicaban a enviar los mismos mensajes todos los días sin variedad de una coma, de una letra. Y claro, cuando la gente les preguntaba o les hacían alguna interrogante sobre sus campañas, ellos no respondían a tal punto que llegaron únicamente un 1 o 2% de las cuentas de los 2.400 candidatos, 1 o 2% respondían al ciudadano. Entonces, ¿de qué espacio democrático estamos hablando si, pues obviamente, los políticos no están haciendo un uso correcto de las redes Pero sociales? si es así, José, Isabel, entonces, ¿estas redes sociales pueden cambiar o manipular el comportamiento de un elector? Pueden hacerlo por saturación. Es decir, cuando hay alguien que adquiere espacios, hay alguien que se ocupa justamente de ocupar espacios con mensajes continuos y que sabe cómo hacerlo en el marco de una estrategia general de campaña, porque tampoco es que las redes se pueden usar de manera exclusiva, digamos, tienen que estar todo esto dentro de una estrategia general, pero hay que insistir, como decía José, que hay accesos, o sea, podemos tirar una cifra de acceso, pero el acceso no es en igualdad de condiciones. Hay gente que tiene instalación domiciliaria, hay gente que tiene que ir al trabajo para poder tener una conexión de banda ancha, en los espacios rurales la cuestión no es tan fácil, y esto de que la interacción no es dialógica, está muy lejos de ser dialógica. Nosotros tenemos el estudio de una tesis de maestría de un estudiante, incluso los periodistas profesionales, ¿sí? No utilizan las redes para interactuar ni para dialogar. Es decir, se utiliza, hay un uso muy instrumental para difundir, para replicar, y nada más. No hay interacción en el sentido de diálogo. Entonces significa que todavía estamos conceptualizando la comunicación como que el interlocutor es un receptor pasivo. Todavía estamos pensando que las redes y medios de comunicación sirven simplemente para posicionar mensajes. O sea, una vía. Una vía, exactamente. No hay este sentido del diálogo que enriquecería muchísimo las posibilidades, porque estamos reclamando que los candidatos nos cuenten qué es lo que van a hacer con este país, estamos reclamando que nos digan si van a gobernar para todos o van a gobernar para pocos, estamos reclamando que nos den un programa, un plan de acción. Esto no es posible por la vía de las redes, en donde únicamente se explotan las frases cortas, los mensajes concisos y la explotación de la imagen. Es decir, no puede haber profundidad, entonces, o mejor dicho, puede haber profundidad, pero no existe profundidad en este momento por el mal uso de las redes sociales. Realmente estamos hablando de que la última elección fue 2014, llegamos a 2016, habrá que ver cómo ha avanzado la cultura digital de las personas y sobre todo de los candidatos. Recordemos que ya hay una mayor adopción también no solo de canales digitales, sino también de la población, de redes sociales, de espacios digitales. Se convierten en el espacio en donde yo puedo interactuar con los candidatos, presentarles también propuestas o debatirlas que ellos han puesto en debate en este momento o las han planteado. Es importante que nosotros identifiquemos que tan solo pocas cuentas participaron bien en estas elecciones anteriores. Solo 4% respondían, solo 4% un poco orquestaron toda esta estrategia digital de la que te referías. Pero dentro de esta estrategia digital, José, a ver, hablemos del tema de las elecciones. Okay. ¿Qué tan efectivo puede ser esto en una elección? Porque de pronto el ruido que se genera en las redes sociales está orientado a una clase media para arriba, pero se está olvidando de la gran base popular que es el gran elector. Entonces, una cosa es el ruido y la capacidad de replicar un ruido, pero otra cosa es llegar al gran elector. Realmente ahí tienes varias opciones y se exploran en el mundo digital de cómo llegar a este gran elector. Es cierto, media para arriba, sin embargo, donde más viene creciendo el tema de conectividad a Internet es media para abajo. Es decir, hay interés por acceder a Internet, por ver qué es lo que están diciendo en este ámbito digital. Hay que analizar también el hecho de que un like, un seguidor en redes sociales no representa un voto en la urna.
Y eso es lo que muchos de los políticos malentienden, es decir, tengo 500,000 seguidores, tengo 2 millones o 3 millones de seguidores. ¿Y por qué eso no se tradujo en votos? Tal vez cuando llegaron a la elección. Simplemente porque yo puedo, como ciudadano, darle like o seguir a cada uno de los perfiles de todos los candidatos que se presenten para conocer sus propuestas. Y me quedaré tal vez con el que más interacción haya tenido o mejores respuestas haya dado. Es decir, allí viene un poco a ser real el hecho de que si recibes atención, servicio al cliente a través de las redes sociales, en este caso respondiendo básicamente lo que ellos te preguntan, puedes llegar al engagement, a este compromiso con el candidato y puedes cambiar tal vez la percepción que pudiste haber tenido. Pero de pronto no hay esa interacción, Isabel, por el temor a un bullying a través de las redes sociales, porque a veces uno escribe A y le dicen de la A a la Z. Sí. Entonces la gente prudentemente se retira de las redes, sigue ahí en presencia, pero ya no interactúa o deja de interactuar. Y sí, eso pasa también con candidatos. O sea, hay candidatos que no se quieren arriesgar justamente a la respuesta y que simplemente utilizan el canal de una vía o simplemente, digamos, posicionan algunas ideas y nada más. A mí me parece que el uso de las redes realmente es muy poco permeable para el diálogo y para la discusión política, tal como la teníamos pensada en otros momentos. Es decir, la tarima, la discusión en torno a la propuesta, esto no es posible por la vía de las redes. Tendríamos que pensar, y hay que preguntarles a los especialistas, yo no lo soy, ¿qué están haciendo los jóvenes con las redes? Por ejemplo, porque a mí me parece que famosos millennials. Exactamente. Tengo la impresión de que hay muchísimos jóvenes incorporados como votantes a partir de nuevas normativas desde hace un rato largo. Digo, ¿qué uso está haciendo la juventud? ¿Qué es lo que espera la juventud de las redes y qué demanda a través de las redes a los candidatos? Eso es un excelente punto, Isabel, porque tendríamos que establecer primero el perfil de los millennials, como se los conoce hoy en día, que si no me equivoco en el Ecuador representan un 30%, y por un lado, y por otro lado, no solo la presencia de ellos en las redes, sino aquello que dice Isabel, ¿qué están demandando? Porque de pronto hay mucha gente que le gusta hacer ruido y dice, estoy perjudicando a mi contrincante, pero resulta que para algunos es un tema que casualmente genera un rechazo tipo boomerang. Totalmente de acuerdo. Cuando tú tienes también estos niveles de inserción de pauta comercial dentro de las redes sociales o cuando tienes también esta exagerada presencia de una persona o de un candidato que está pautando, porque obviamente la única forma de hacerlo a perfiles con los que no hayas interactuado es con pauta, es con inversión. Y claro, hay que ver qué es lo que esperan estos famosos millennials. Los millennials ahora consumen un contenido fugaz, ya no es el contenido permanente que antes lo tenías y quedaba allí históricamente almacenado. Que tampoco le interesa la política tradicional. Tampoco le interesa la política tradicional, ni tampoco los espacios tradicionales. Facebook, están saliendo muchos de los chicos en Facebook porque allí se encuentran sus padres. Cuando nosotros migramos hacia Facebook desde Hi-Fi, nos quedamos y nos apropiamos de este espacio. ¿Eso está comprobado a través de estudios? Está comprobado a través de estudios. En Estados Unidos, que te relacionen con Facebook es un sinónimo de atraso, un sinónimo de una persona que no está en vanguardia. De 45 años para arriba, más o menos de nuestra gallada. Por allí va la cosa. Y los chicos prefieren espacios como Snapchat, en los cuales el contenido solo se ve por segundos y durante 24 horas. Luego ese contenido desaparece. Es muy dinámico, así que no estamos tal vez conectados cuando pensamos en una campaña para jóvenes dentro de Facebook, cuando ellos ya están en otros espacios mucho más interactivos. Ahora generar videos virales que se distribuyan a través de WhatsApp resulta más efectivo que tal vez pauta dentro de estos espacios. Ya, pero eso significa entonces que los quienes están armando campañas políticas no están linkeados o no están sintonizados para hablar con propiedad con los electores jóvenes. Yo creo que no. O sea, yo creo que tienen los estrategas de campaña, por lo que yo he podido ver de la pre-campaña que están dando vueltas en este momento, hay un concepto como muy tradicional, como muy arcaico del diálogo ciudadano,
se utiliza instrumentalmente las redes, como habíamos dicho, y ningún candidato le está hablando al elector joven, es decir, al muchacho y la chica de a partir de 16 años que tiene voto facultativo y que tiene la posibilidad de incidir, digamos, con su sufragio en el resultado de las elecciones. En este momento están los candidatos y sus estrategas calentando motores, y sería muy interesante poder saber, y bueno, hay que tener discurso para todos los sectores, es decir, qué discurso se está pensando para los distintos ámbitos. O sea, tenemos medios de comunicación tradicionales, tenemos medios gráficos, tenemos medios audiovisuales, tenemos Hay si una se está plataforma, pensando totalmente. exactamente, si se está pensando en la idea de plataforma y de campaña integral, cómo se lo está haciendo. Yo creo que hay un espacio para Y ya vamos a discutir hablar esto. también de esa plataforma, pero yo quiero preguntarles algo. A ver, dentro de las redes sociales, como dice el dicho, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Hay personas con identidad propia, hay personas que participan, pero que no quieren poner su nombre y apellido y que utilizan un seudónimo, y hay los famosos trolls. Hago esta separación. Perfiles falsos, totalmente Perfiles falsos. Así falsos. es. O sea, y hay muchos que dicen tengo tantos seguidores, pero alimentan a esos seguidores con perfiles falsos también. Claro, Y totalmente. es autoengañarse. Pero ahora, ¿puede alcanzarse credibilidad en la participación a través de las redes sociales cuando uno no pone nombre y apellido? Realmente es autoengañarse, Carlos. Nosotros en la elección presidencial pudimos observar que venían creciendo los perfiles a la par, normalmente en el número de seguidores. Cuando de pronto al siguiente mes, justamente un mes antes de la elección o pocos días antes de la elección, aparece uno de los candidatos con alrededor de 600,000 seguidores. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Lo cual nos llamó la atención poderosamente porque no había forma de justificarlos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Seguramente lo que nos están escuchando es, Carlos, pregúntele qué candidato. No llegó a ser presidente, eso sí es lo bueno. No llegó a ser presidente. Finalmente, ¿qué sucedió ¿Está en por este sexta caso? ocasión? ¿Está participando por sexta ocasión? Siga participando, tome Ok. asiento, siga participando. ¿Qué sucedió en este caso? Se logra identificar, porque además Facebook te da eso de forma transparente, que él aparecía como la persona más popular en Yakarta, Indonesia. Él compró los seguidores. Exacto. Y al comprar los seguidores lo que está haciendo es autoengañarse. Tal vez el público o las personas pueden decir, ah, mira, él está teniendo más aceptación. Pero eso dentro de los estudios lo demostramos y quedó pésimamente mal porque había una mala estrategia. Pero eso, Isabel y José, es irrespetar también la inteligencia Pero del por elector, supuesto. del ciudadano. Por Es decir, supuesto. uno se da cuenta de eso, no necesita ser experto para no darse cuenta. Sí, pero hay que relativizar esto, porque existe una vieja teoría de la opinión pública, ¿no? La vieja teoría de la espiral del silencio, que nos habla justamente de que a partir de aparecer como ganador, es posible ganar una elección porque los indecisos hacen esto que decía ¿Pero qué tanto Elizabeth sustento tiene Noel eso, Neumann. Isabel? No, tiene un sustento interesante. Hay estudios en los cuales justamente las elecciones, digamos, se deciden en el último momento a partir de este fenómeno que dicen los teóricos, subirse al carro del ganador, ¿no es cierto? Entonces, se utiliza para eso. No quiero decir que esto sea efectivo, no quiero decir que esto sea honesto y tampoco me parece interesante. Los seguidores se compran, un tema. El segundo, no sabemos quién nos habla. En las redes sociales no sabemos quién nos habla. O sea, esto es importantísimo. O sea, no sé si es muy propio hablar, los especialistas lo dirán, perfiles verdaderos o perfiles falsos. Hay perfiles que se crean ad hoc, y hay perfiles que se utilizan justamente como un movimiento de incidencia. El sufragio, como ha dicho José, es otra cosa, y si esto no está integrado a una estrategia general de campaña y de incidencia política, muy difícilmente pueda torcer resultados electorales de manera y algo que, definitiva. Carlos, y algo que vamos a ver realmente en esta elección es, y que lo hemos venido viendo, es cómo se van posicionando ciertos temas para hacer creer a la población de que un buen porcentaje tiene cierta opinión específica, que es lo que ha sucedido cuando se colocan hashtags como A ver, tendencia. el tema es posicionar algo a través de una repetición sistemática. Correcto, correcto. Y de cuentas o perfiles falsos que obviamente aportan para que esto se posicione pero como ojo, una tendencia. El posicionamiento no necesariamente se consolida a través de una repetición, sino a través de un contenido que sea creíble. Carlos, en este caso lo que suelen hacer es cuando quieren posicionar un tema,
aunque no resulte creíble, como por ejemplo algunas tendencias que hemos estado viendo en estos días en redes sociales, de que cierto personaje falleció en otras circunstancias, y lo que hace la gente es poner, ya que pones ese poner primero yo sé a qué te refieres. Terrible. ¿No? Este Twitter que se subió a partir de la muerte de Fausto Cayambe, un excelente ser humano, un gran ser humano, un buen asambleísta, comprometido con sus convicciones ideológicas, realmente fue un acto miserable. Eso hay que decirlo así, fue un acto miserable. ¿Qué es lo que hacen? Se juntan varios perfiles, crean varios perfiles y empiezan a enviar mensajes a la red social para hacer creer que esto se trata de un dominio público o que cuenta con el apoyo o creencia de varias personas dentro de las redes sociales. Cuando es falso, realmente posicionar un hashtag requiere de varias cuentas y de envío de mensajes sistemáticos. De ir construyendo. Exactamente. Y lo que hacen es finalmente posicionan un tema y pueden engañar incluso a periodistas diciendo, este tema es importante, vamos a ponerlo como agenda. Es justamente lo que decía Isabel de esta teoría de la espiral del silencio, que puede en determinado momento, cuando aparecen todos ellos, yo me sumo porque esta tendencia es cierta o porque estoy de acuerdo con ellos. Yo quiero complementar ahí una inquietud, o sea, mejor dicho, quiero plantear una inquietud a partir de la teoría de la espiral del silencio. También, de pronto, un tema que se quiere posicionar es, como no existe libertad de expresión a través de los medios tradicionales, entonces resulta que las redes sociales es la gran autopista a la libertad de expresión. A ver, esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Las redes sociales son el espacio perfecto para tirar la piedra y esconder la mano. Eso no es libertad de expresión, ¿sí? La primera cuestión. La otra cosa es que los mensajes funcionan en las redes a partir de la conjunción de tres cuestiones: contenidos, reiteración e impacto. ¿Cierto? A partir de eso es cómo se logra posicionar, y eso hay que añadirle un elemento más: se compra y se vende. Es decir, se compran paquetes paquetes de emisores y paquetes de likes, es decir, paquetes de audiencias. Cuando tú me dices contenido, reiteración e impacto, el contenido puede ser bueno o malo. Exacto. La reiteración es simplemente la réplica. Pero el impacto puede ser también positivo o negativo. Así es. Entonces, pero el tema es que ambos cumplen su función. Todos. Entonces, eso es lo lamentable. La conjunción de eso, pero volvamos al asunto que dijimos. No sabemos quién nos habla. Entonces, de esa misma manera se cuela, y has mencionado los periodistas, y a mí me parece enormemente lamentable, los periodistas no es que no se puedan equivocar, pero no se deben confundir. Las redes no son fuente de información periodística. ¿sí? Si un periodista piensa que la red es una fuente de información, está perdido. Bueno, está pasando. O sea, está pasando que se está diciendo, bueno, tomamos de las redes una cuestión, o noticieros enteros repitiendo contenidos de tweets. O sea, eso, me van a disculpar, se lo digo a mis estudiantes, eso es pereza. Sí, eso es vagancia. O sea, el trabajo periodístico es otra cosa. Y la Constitución del Ecuador es clara al respecto. A ver, pongamos un ejemplo. Y el ejemplo que está últimamente haciendo ruido, el tema Jorge Glass. Sale una columna de chismografía en un diario de Panamá, unos 2, 3 párrafos, 3 columnitas chiquitas, donde dice, ni siquiera dice habría, prácticamente dice hay un informe, etcétera, etcétera. El secretario jurídico de la presidencia ha viajado a Panamá, ha tratado de neutralizar, no presentan fuente, no hay firma de responsabilidad, no se presenta ningún documento y simplemente fue replicado no solo en las redes sociales, sino también a veces por algunos medios de comunicación. Claro. Es decir, no es que hay gente que tan solo hizo un retweet, sino que algunos medios de comunicación recogen esto y lo publican en el sentido de que sería un hecho cierto, ni siquiera hay una investigación al respecto. La pregunta es, ¿hay responsabilidad? Una cosa, responsabilidad ética por un lado, y por otro lado, responsabilidad legal. Totalmente. Y periodística, sobre todo legal, periodística, ética, el trabajo de investigación, contrastación, verificación, no se ha eliminado con la llegada de las nuevas tecnologías. Mejor nos ponen un reto hacia adelante. Antes los medios de comunicación eran los que investigaban, los que abrían las puertas a la información. Ahora lo que tienen que hacer es estar revisando cuál es la información que existe y tratar de validar, obviamente, cuál es la verdadera. Si bien estas herramientas facilitan nuestro trabajo, no necesariamente reemplazan el trabajo tradicional de los periodistas. La carpintería igual hay que hacerla. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Tú no puedes construir una casa si no tienes también un martillo, no tienes clavos, no tienes el hierro, el cemento.
cemento. Y Carlos, otra de las cosas a las que vamos a enfrentarnos en estas elecciones es a la gran cantidad también de medios falsos que se crean para poder generar ciertas opiniones negativas. Pero el problema es falsos, la gente que se lo cree que son verdaderos. Pero, y los comparten como verdaderos dentro de las propias redes. Esto es una estrategia que se ha hecho y se ha replicado en América Latina. ¿De qué se trata? Alguien que o no tiene entidad suficiente como para posicionar una información con muchas comillas, no se quiere comprometer o no quiere aparecer como la fuente, ¿sí? ¿Qué hace? Utiliza, encuentra la forma de incorporar alguna cuestión a un medio internacional. ¿Sí? De esa manera el medio internacional lo recoge y de esa manera ya queda legitimado para que los medios nacionales lo recojan. Es una estrategia. Y es una estrategia muy bien montada. Pierre Bourdieu la llamaba la circulación circular de la información. Medios que citan otros medios, ¿sí? Y que se entrelazan con un mismo objetivo. Y que se entrelazan. Esto ya pasó, por ejemplo, en Argentina, cuando se acusó al presidente Néstor Kirchner de haber abierto una cuenta en Belice, me parece, a nombre de su hijo y de su ministra de Defensa. ¿Sí? Se dio incluso, y no fue cualquier periodista, fue Daniel Santoro, una persona que se gana la vida dando talleres y cursos de investigación periodística en la región. Incluso dieron un número de cuenta, un banco. Bueno, cuando esto pasó de Clarín a la revista Bella, de la revista Bella a Clarín y de ahí a todos los medios de la Argentina. Esto es claramente lo que está pasando en este momento con ese periódico de Panamá. Es decir, alguien que quiso posicionar algo, lo hizo por interpósita persona, poniéndolo en Panamá para que esto rebote aquí y después ya se legitima como fuente de información. Y mucho más sencillo todavía ahora con medios sencillo, digitales, porque ya no requieres la creación de un medio que haya existido, sino que crean medios, los mantienen allí como parte de la estrategia y en cualquier momento estos medios publican la información. O sea, ¿tú estás de acuerdo en ese sentido con Isabel, en el sentido de la estrategia circular, y valga la redundancia, hacer circular la información? Ha pasado muchas veces aquí también cuando algunos de los funcionarios no han dado declaraciones a nivel local y aparecen en medios televisivos internacionales que luego son retomadas por las cadenas locales para tener mayor impacto. Eso les hace que ya esté validada la información. Y obviamente retomar esta información y decir, no lo dije yo, lo dijo una cadena internacional. Además, esto ya viene santificado desde allá. Y la cadena internacional dice, replicamos medios ecuatorianos. Claro. Y no son medios, son unos portales de internet que sabemos perfectamente quién los maneja, sabemos muy bien. Y que no sabemos el financiamiento tampoco. El financiamiento que tienen, ahora, tenemos algunas sospechas. Yo te pregunto, si esto existe no solo por una simple iniciativa de alguien o de grupos, sino también existe por la creencia de estas personas que pueden manipular el pensamiento. Es tan débil el comportamiento del ciudadano que es susceptible a manipulación. Porque, y les digo esto, y yo sé que es una pregunta complicada. Lamentablemente sí, Carlos. Yo sé que es una pregunta complicada por el tema sensibilidad. A veces no nos gusta entrar en estos temas, pero yo tengo amigos que tienen un perfil empresarial importante y sin embargo retuitean o replican o comparten algunas noticias que, Dios mío, es cuestión de solo leerlo para saber, uno, el origen, dos, la veracidad, y tres, pues, evidentemente la credibilidad. Criterio común también, sentido común a veces, ¿no? Por desgracia, la ciudadanía no se ejerce con el sentido de lo público, ¿no es cierto? Entonces, estamos acostumbrados a un ejercicio, nos hemos acostumbrado a un ejercicio sumamente individual. Entonces, bueno, retuiteo, le pongo el clic, le pongo el like, eso es ejercicio ciudadano. Sin sentido de lo público, no está el ciudadano pensando en construir colectivamente, no está pensando en las consecuencias de esta expresión y tampoco es su trabajo andar contrastando, eso es tarea de profesionales que reciben si paga algo para me sale eso. en el ¿cómo se llama? Merioco, yo ya sé porque no es verdadero. Carlos, o sea, vamos por ahí. Pero a si eso sirve de quería argumento llegar. ratificatorio ¿Sí? para algo que yo pienso y quiero posicionar, lo utilizo. Ahora, perdón, pero basta observar, y Carlos. por esto me voy al corte, Natalie, no te preocupes.
No te me estreses, Natalie. Basta observar, Carlos, que cuando tú llegas a este tipo de noticias, que las hacen en este sentido no tan inocentemente, porque tienen una capacidad de incidir muy fuerte y de destrozar públicamente a las personas o a las noticias que salen. Las personas leen y comparten esto y es de ver los comentarios indignados con los que ellos comparten O el información. problema es que solo leen los titulares y comparten. Pero no se dan cuenta, no se tomaron el tiempo de revisar siquiera la cabecera de esta página web para ver cuál es. O la fuente, ¿no? Exacto. Y cuando entras, ni siquiera la fuente, con que entres al sitio y veas que la cabecera no corresponde, por más parecida que sea, tratar de hacer este ejercicio muy básico, muy elemental. Y luego bajas, terminas la noticia y llegas a los comentarios. Y todos los comentarios son de una indignación, pero terrible. Y no se han dado cuenta que es una información falsa y la comparten como verdadera. Eso es lo ya más para grave. terminar rapidito, les quiero hacer una pregunta. El ciudadano ecuatoriano que está presente en las redes, su comportamiento es muy distinto, por ejemplo, al de Europa, al de Estados Unidos, al del resto de Latinoamérica. Carlos. O sea, me están haciendo unas muecas como que hubiera hecho la pregunta del millón. Y sí, lo que pasa es que no está, digamos, no está caracterizado el perfil, no podemos decir que hay un perfil de usuario de redes Universal, que sea transnacional, o transnacional, ¿cierto? correcto. Las idiosincrasias nacionales, las fobias, los miedos, las modas intelectuales. Les replanteo la están... pregunta, ¿el uso de las redes es igual al de los otros ciudadanos del mundo? Claro. Es el uso, claro, porque es un uso individual, un uso sin Es sentido distinto. de lo colectivo, Exacto, es un uso pasatista. Además, justo pasatista. Además, Carlos, hay un portal que se llama Alexa en el que tú puedes ingresar y ver cuáles son las tendencias de consumo de Internet, es decir, qué hace la gente ¿Y en cuál es el Internet. consumo? Y ahí tú vas a ver, el primer lugar es Google, porque es la puerta de entrada. Y luego te das cuenta, aparece Facebook, YouTube, Twitter, las redes sociales, los contenidos banales, y se llega a la conclusión de que entretenimiento es la forma más fuerte de consumo en Internet. Eso es lo que hacemos. Bueno, Pero eso se debe también, y solamente robo un poquito, porque la información de calidad, la información verificada, la información dura, es pagada, no es gratuita. pero mientras un señor que tiene acciones en Google se está haciendo millonario, la pregunta es, ¿está facilitando la construcción de pensamiento? No. Está facilitando un gran negocio, la verdad, Carlos, y el pensamiento vendrá por el uso que le den los ciudadanos. Y está acumulando mucha riqueza. Totalmente. Venimos de inmediato y en el segundo bloque vamos a tratar ahora sí sobre los medios de comunicación. ¿Qué rol estamos jugando los medios de comunicación televisivos, impresos, radiales en estas elecciones desde 2007? ¿Nos estamos convirtiendo en actores políticos? ¿Estamos orientando o queremos imponer nuestra verdad relacionada a nuestro interés político? Sigan en Pulso Político. Input Ecuador 2016, hacia Grecia 2017. En su octava edición convoca a realizadores, productores y canales de televisión a participar de la selección nacional con lo mejor de la producción audiovisual de interés público realizada en los 2 últimos años. Las categorías para este año son programas informativos y culturales, documentales, ficción, nuevos formatos, cross media. La convocatoria está abierta hasta el 25 de noviembre del 2016. Bases y ficha de inscripción en input.ecuadortv.es. Las producciones se receptarán en Quito, San Salvador E649 y Eloy Alfaro, edificio de medios públicos. Que vean que estos lugares acá están apartados, están como escondidos. Y ustedes lo que van a hacer, digamos, que se vean a la luz para que las personas que nunca han venido por acá a estos lugares desean de venir y conocer. Ojos que no ven. Estreno, miércoles 9 de noviembre a las 20 horas.
Bueno, seguimos en Pulso Político. Desde planteado una pregunta y vamos al tema de los medios de comunicación. ¿Qué rol estamos jugando los medios de comunicación y los periodistas? Los que hacemos comunicación, no soy periodista, hago comunicación. En estas elecciones del 2017, estamos queriendo imponer nuestra verdad relacionada a nuestros intereses políticos. Nos hemos transformado en actores políticos. Estamos irrespetando a usted ciudadano, al televidente, al lector, a la persona que nos escucha. ¿O estamos realmente convirtiéndonos en facilitadores para entregarles insumos, facilitar y potencializar el pensamiento y que sean ustedes los que concluyan? Isabel Ramos. Desgraciadamente tengo que decir que no. O sea, no se está facilitando el pensamiento. Desgraciadamente hace un rato largo en el Ecuador los medios de comunicación son actores políticos de oposición al actual gobierno desgraciadamente esto lo que ha hecho ha sido en los últimos tiempos potenciarse. No sabemos. O no nos dicen, digamos, no es ningún crimen, no es un delito adscribir a una ideología política o apoyar a un determinado candidato. Yo creo que este concepto del periodismo watchdog hace que perdamos de vista este corazoncito que tienen los periodistas que está en algún lado. El asunto es que no se nos diga. No sabemos, o sea, sabemos por otros conductos y por otras fuentes que connotados periodistas, entrevistadores de televisión, anchors, están comprometidos con un determinado candidato. Lo sabemos, no nos lo dicen, pero a un ciudadano desprevenido esto tranquilamente pasa desapercibido. Entonces hay una campaña encubierta, hay campañas encubiertas de personas que tienen presencia en medios de comunicación. Hay que acordarse que no todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de estar en los medios de comunicación. Entonces, estar en los medios de comunicación es estar usufructuando de una situación de privilegio, ¿sí?, enunciativo, una palabra pública que se pone por encima de las demás, y esto, si se hace en beneficio de uno u otro candidato sin decirlo, es deshonesto y manipula la voluntad política. Y llega un momento que termina siendo obvio. Sí. Termina siendo obvio. Carlos, las antipatías y las adhesiones a los candidatos no vienen solamente también desde los periodistas, también vienen desde quienes detentan, en este caso, las frecuencias de radio, de televisión, quienes son los dueños, en este caso, de los medios de comunicación, establecen cuál es la política del medio y además también, de alguna forma, direccionan cuáles deberían ser, pues obviamente, los candidatos que más tiempo van a tener en su espacio, que más apertura van a tener para las entrevistas. Lo hemos visto, lo seguimos viendo también con las entrevistas y con las agendas que se establecen para tener a los invitados. Ya vamos viendo cómo algunos perfiles van subiendo semana a semana o cada 15 días que permanentemente están invitados a los medios de comunicación. Allí se va viendo obviamente las preferencias. A ver, yo siempre he dicho, o mejor dicho no siempre, lo he dicho últimamente, que los medios siempre van a tener, porque los medios son propiedad de alguien, entonces siempre va a haber interés. La diferencia está en quién hace la comunicación, es decir, en el comunicador, quien se pone frente a una cámara, quien escribe o quien se pone frente a un micrófono. El tema es, los periodistas, los comunicadores, ¿tienen las garantías para trabajar de acuerdo a un código ético? ¿O ya existe la presión y la autocensura de decir, es que si no entrevisto a fulano, o si no entrevisto a sutano, o si no digo algo, entonces sencillamente pierdo el trabajo y soy padre de familia y tengo que sostener una familia? Entonces, ¿dónde quedó la protección a quien realmente es el que genera la comunicación? Desgraciadamente, avanzamos en este último tiempo en la protección de los derechos laborales de periodistas y trabajadores de prensa, pero a mi juicio no lo suficiente. Las empresas privadas mediáticas todavía son espacios en los cuales se ejerce discrecionalidad, eso es una cuestión, y la otra cuestión son también espacios en donde las personas leen perfectamente el entorno y se ubican. Y también tenemos empleados jerárquicos de empresas mediáticas que militan del lado de la patronal. Digamos, hay todos estos convencidos, casos, digamos. sí, y con todo su derecho. El problema es que no se le diga al ciudadano. Entonces tenemos unos manejos de los tiempos de exposición mediática desiguales, completamente desiguales. Bueno, pero nadie discute, y
la legitimidad de que uno mantenga una ideología En absoluto. o que sea un periodista militante En de pronto. absoluto. El tema es que se lo diga, pero el gran problema es que la militancia se está confundiendo con la incondicionalidad que lleva a la renuncia del análisis y de la crítica, sino que en muchos casos convierten al periodista en cheerleader. En alguien que únicamente Discúlpeme apoye por el las adjetivo acciones. calificativo, pero es la verdad. Únicamente apoye las acciones del medio de comunicación, se convierte en alguien que acepta todo a ojos cerrados. Estamos viviendo o entrando a la campaña, y lo que se va a ver mucho es algo que yo viví en carne propia, en asesorías. En radios o en canales de televisión les acaban a los candidatos, especialmente en provincias sucede mucho esto, Carlos. Les acaban a los candidatos. Reciben la llamada, obviamente, del dueño del medio al candidato. Mire, sabe que estamos esperando, no nos ha llegado su pauta. Y al día siguiente, automáticamente, lo tienes invitado y lo tienes lanzando flores. Era el mismo periodista cuestionador, inquisidor, que ahora, obviamente, ha cambiado su O rol. sea, la pauta está incidiendo. La La pauta Incidió pauta antes, incidió hoy, incidirá mañana. Totalmente, Carlos. Y hay otro asunto, el uso que se hace, hay una cuestión que hay que discutir desde el punto de vista de los derechos, que es el uso que se está haciendo del espectro radioeléctrico y del espacio mediático. O sea, hay un uso abusivo y un uso discrecional de un espacio, al menos del espectro, que es un espacio público, que es un espacio de todos. Entonces, esto realmente no está siendo cuestionado y las autoridades de aplicación de la ley de comunicación poco están diciendo de esto, más allá de colocar una multa, es decir, no se ha promovido un debate ciudadano sobre justamente nuestros derechos de reclamar un uso transparente, un uso adecuado, un uso respetuoso a los derechos ciudadanos. Es un buen punto, porque el propietario de un medio es propietario de un medio, más no de la frecuencia, y la frecuencia, la propiedad la tenemos Pertenece al todos. Estado, la tenemos Entonces, todos. sí nosotros debemos opinar sobre el uso adecuado o inadecuado de esa frecuencia, que es un bien público. Totalmente. Pasa esto que tenemos naturalizada esta idea neoliberal de que los medios privados, como son privados, hacen lo que quieren. Aquí, no, y porque lo hacen con plata propia. Aquí hay dos cuestiones. Los medios privados han llegado a tener el poder económico que tienen a partir de un fuerte fomento estatal y de fuerte inyección de recursos públicos. Primer tema. Y segundo tema está el uso del espectro, que es de todos. Es decir, por las dos vías, los ciudadanos y ciudadanos ecuatorianos tenemos el derecho de reclamarles a los medios privados qué es lo que están haciendo con nuestro espacio, con nuestro espectro y con nuestros derechos. Ojo, y cuando digo bien público, esta aclaración, ¿no? Cuando digo bien público, no significa que es público estatal. Me refiero que es público, que es de ustedes. La sumatoria, los individuos, hacemos lo público. José. Algo súper importante, y aquí como reflexión, ¿qué pasa en este caso con las frecuencias de radio y televisión? Estamos al borde del cambio hacia la televisión digital terrestre. Y una de las esperanzas que teníamos, al menos los ciudadanos o quienes hemos estado involucrados en este proceso, teníamos la esperanza de que los contenidos vayan a cambiar. No solamente de que vaya a cambiar la forma en que recibimos la señal. Es que ya es más nítido y ya tiene mejor sonido. Y ahora ya llega en otras partes. Falta de creatividad, falta de capacidad o falta de Exactamente. presupuesto. Ya, y además, bueno, todo lo ahora yo anterior. creo, o todo lo anterior, yo creo que Todo lo ahora se anterior. suma realmente por el tema de la producción nacional. No tenemos nuevas propuestas que digan, cambió la televisión, realmente cambió y cambió para bien, no solo la forma de ver, sino la pero esencia voy del a medio. otro tema. A ver, los años pasan, el mundo evoluciona, los millennials van a ir creciendo y van a venir nuevos millennials con otro tipo de cultura, con otro tipo de hábito, con otro tipo de conducta, con otro tipo de calidad y comportamiento en su consumo. Y la televisión, por ejemplo, la radio no sé, pero la televisión La radio se está quedando atrás y no está respondiendo a esa evolución. Y creemos que es cuestión de dar editoriales, creemos que es cuestión simplemente de entrevistar a alguien, pero no estamos llenando la demanda de ese segmento que en unos 15, 20 años va a ocupar el mundo. Isabel. Desgraciadamente hay muy poca innovación en los formatos. O sea, para mí el gran desafío de los medios de comunicación, sobre todo los medios públicos, hay que decirlo, es el desafío de los formatos. Es el desafío de cómo llegamos, de cómo empaquetamos ese discurso, de cuáles son los contenidos que producimos. Esto es tremendamente importante. Y hay otra cuestión. En el caso de los medios comunitarios, por ejemplo,
ejemplo. Yo creo que el espacio mediático tiene mucho que aprender de esos modos de comunicar en la localidad, que son tremendamente exitosos y que, por desgracia, la miopía o las cortas miras de los directores de comunicación, por ejemplo, del Estado en general, hace que no los veamos y que no los pongamos en valor. Hay otras maneras de una pregunta para ti, Isabel. ¿Cómo evitar la politización partidista de los medios comunitarios, que es tremendo cuando los presupuestos prácticamente son inexistentes y requieren apoyo, terminan tomando partido en los comerciales por la pauta, los comunitarios por quien asigna el presupuesto? Y por otro lado, ¿no hay un error de los medios públicos en general, estoy hablando en general en Latinoamérica, que quieren competir con los comerciales cuando deberían ser un complemento y una alternativa para la audiencia? Isabel y José. Y, vamos con José. ¿En qué se convierten finalmente? ¿Se tiraron el poncho? No, pues en qué se convierten finalmente los medios públicos. Obviamente tienen esa esencia de diferenciación con los medios, en este caso más comerciales. Pero muchas veces se quedan buenas intenciones porque el tema de sostenibilidad de un medio de comunicación es lo más duro. Y terminan convirtiéndose en un híbrido o tratando de buscar pauta al igual que los otros medios de comunicación. Ocurre mucho en las radios comunitarias también y en las radios, en este caso, públicas. Cuando instalamos las radios con CIESPAL en el proyecto en el Oriente, finalmente terminaron ellos cediendo a la pauta que venía desde el municipio. Les dijimos que esto obviamente no podía ser. Entonces, lo que daba la comunidad no les da para sostener. Si esto se está dando entonces, en estas elecciones del 2017, para regresar al tema central, ¿significaría entonces que los medios se van a ubicar de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a la potencialidad o a la viabilidad de sus intereses en una renovación democrática? Yo desgraciadamente no veo otra, o sea, por experiencias anteriores los medios de comunicación se han ubicado de esa manera, o sea, han privilegiado el interés. Desgraciadamente ahora en tiempos de restricción económica en el Estado, esto también se refleja en los medios públicos, o sea, los estados latinoamericanos al tener menos recursos para sostener sus medios públicos, los están empujando a que se conviertan en pésimas copias de lo que, digamos, de los medios privados que ya tienen muchísima experiencia para poderlo hacer. Es decir, no es auspicioso, no es adecuado obligarle a un medio público a buscarse el sustento. ¿Temor a construir audiencias nuevas? Y claro, o sea, hay que apostar a eso, pero el Estado ahí tiene un papel. El Estado, temor también al cambio, Carlos. Temor también al cambio. Hablábamos no solo es el tema de formatos, hay que ver cómo los millennials consumen el contenido. Muchos ya ni siquiera ven televisión, ya no tienen el cable, lo que hacen es ver videos en YouTube y ese es entretenimiento televisivo o audiovisual para ellos. No se diga Netflix, la plataforma en la que tú consumes, en tu tiempo, en tu espacio, comienza el programa cuando tú quieras. Lo veo en el celular, lo veo en la tablet. Mi hijo no vive acá, vive en Chicago, él no tiene operador normal de televisión, lo que hace es Netflix, lo conecta al televisor y ve lo que quiere. Y así es como no estamos comprendiendo. Y los medios de comunicación no se han dado cuenta que esto ya cambió, que la forma en la que vemos televisión es cada vez menos la televisión nacional versus lo que tenemos nosotros de consumo por fuera. Y la radio igual. Tú dudabas de la radio, pero la radio está en el mismo proceso con Spotify, que tiene el mismo concepto, y la pauta en Spotify va siendo tan popular como la pauta de radio tradicional. ¿Por qué no resistimos? Las radios a la carta, que son las radios online. ¿Por qué nos resistimos entonces a migrar? ¿Por qué nos resistimos a evolucionar? ¿Por qué no resistimos a dirigirnos a ese segmento? Y es complicado cambiar, esa es la primera cuestión. Y la otra, nos hemos quedado atados, en el caso de campañas electorales, a estas recetas que nos dieron algún resultado, digamos. Sí, pero estamos hablando de la receta de los 60. Estamos hablando de la receta de los 60, pero, ojo, sí, estas estrategias combinadas son interesantes. O sea, el mezclar la interacción cara a cara con este uso creativo de las redes, con más una estrategia de medios, esto sigue dando resultados. Yo les voy a plantear mi teoría para ver si están de acuerdo. Seguimos pensando en que el señor que nos está mirando del otro lado es un ser pasivo. Entendemos la comunicación como información, más no como comunicación integral de doble vía. Nos estamos resistiendo de pronto a entender la comunicación como un medio para crear comunidad, donde interactuamos todos. Pregunto. No, Carlos, yo creo que no lo estamos logrando, porque
muchos políticos no lo han entendido y están viendo al espacio digital como un complemento más a la campaña del puerta a puerta, del discurso, al modelo tradicional que ya teníamos, versus poder interactuar digitalmente con estas nuevas audiencias, en transmisiones en vivo que ahora tienes esa alternativa, en la posibilidad simple de responderle al usuario lo que te está preguntando, en construir conversaciones de valor con los usuarios en las redes sociales versus lo que ellos obviamente están acostumbrados a realizar. Mírale el ejemplo de Argentina. Todos nos sorprendimos con el resultado que se obtuvo allá porque se dio un giro en la forma de hacer política. Al visitar, por ejemplo, a los usuarios. El Brexit, el del Brexit, perdóname. El del Brexit para mí es el ejemplo y el proceso de paz en Colombia. Son los ejemplos más fieles donde no estamos construyendo comunidad a partir de la comunicación porque decimos, pero no escuchamos. Exacto. ¿No será que hay, que hay candidatos a los que no les interesa la interlocución? Es decir, no les... Se niegan a escuchar, dices Isabel. No les importa lo que los ciudadanos tengamos para decir. Yo creo que hay que decirle al ciudadano. Entonces, significa que el elector tiene que analizar ese perfil de candidato. Y yo tengo la impresión de que es importante pensar, que los ciudadanos tienen la obligación de ver a quién le importa lo que usted tenga para decir, a quién le importan sus demandas. Esa sería una campaña mucho más interesante. ¿Quién está escuchando mi demanda y quién quiere debatir sobre mi demanda? Y ese sería realmente un cambio en la forma de hacer política, porque estaríamos hablando de este modelo 2.0 de web en comunicación, en el cual planteas una web social, participativa, una web integradora, en la que yo escucho lo que tú tienes que decir. Además, estamos hablando de nuevos públicos, se llaman los denominados prosumers también, la gente que produce y consume contenidos, pero yo también puedo participar de eso cuando soy candidato. Antes de entrar al rol de los anchors, al rol de los presentadores, al rol de los entrevistadores, al rol de los opinadores, yo quiero preguntarles algo. Si todo esto está siendo un desastre, alguien tiene que corregirlo. Y la pregunta es, no necesariamente a través de la ley, porque la ley, sí, pueden existir muchas leyes, pero si el tema es palabra muerta, quedará en palabra muerta. Vamos a lo siguiente. La academia no debería tener un rol en ese sentido en el tema de la comunicación mucho más activo, mucho más dinámico, mucho más incidente. Sí, el asunto... Te salió del alma. Sí, me salió del alma porque realmente toda la vida hemos buscado justamente hacer eso. No hay muchas posibilidades de poderlo realizar. La apertura de espacios de discusión en los espacios académicos, digamos, en las universidades, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, pero no estamos acostumbrados a hacerlo con el timing de campaña electoral, por ejemplo. ¿Sí? O sea, abrimos espacios para discutir y para debatir, no sé, los medios universitarios algo contribuyen, pero en lo que fallamos y realmente no lo podemos hacer es en el timing de campaña electoral. Esta es la una cosa. Y la otra cosa, ¿por dónde se revierte esto? Se revierte, a mi juicio, yo soy una convencida de que los pequeños espacios organizativos, el tema de la organización desde lo próximo, desde los ciudadanos, es lo único que puede cambiar las cosas. Comunidad, exactamente. Ahora, pero tú decías, la academia en tiempo de campaña de pronto no, pero es que la academia en tiempo de campaña sí podría ser algo que para mí es eficaz. Y lo podría hacer a través de los medios. Incluso hay universidades que tienen medios. Es recoger propuestas de los candidatos y entrar a debatir y amplificarlo y decir si hay enunciados o realmente hay planes, si hay enunciados o realmente hay propuestas, cuáles son los problemas más sensibles del país y cuáles son las propuestas que están atadas o no están atadas a esos problemas sensibles del país. Pero la academia ha tomado, y no me refiero solo a las facultades de comunicación, me refiero a la academia en general, se ha ido por lo fácil. Mutis. No se involucra, no es parte del proceso de comunicación. Más aún, yo creería, ¿cómo cambiamos nosotros las estrategias de campaña? Si muchos de los estrategas comunicadores jamás en su vida, dentro de su formación, vieron siquiera la parte de comunicación política. Es decir, no es parte de su formación, no es parte en este caso, incluso en pregrado, no se ve todavía ese tipo de contenidos que deberían ser cruciales porque estamos hablando del futuro del país y nada más eso dejan por fuera, nada más eso. Las elecciones siguen siendo denunciados y no hay contenido. Y la academia tampoco es espacio neutro.
hay intereses dando vueltas, entonces hay espacios que se privilegian, hay voces que se van a escuchar más que otras, y hay personas e instituciones que se posicionan de cara Entonces al estamos futuro. replicando, Estamos replicando la todo. lógica política La de lógica la sociedad. política. Sí, señor. Entonces el tema es el ser humano. Ahora, pasemos a otro tipo de seres a otro humanos tipo de o al seres mismo humanos. tipo de seres humanos. Vamos a otro tipo de seres humanos. Ya que tú mencionaste comunicación política, antes de ir a los anchors, imagen y reputación, factor clave para la comunicación estratégica y a través de los medios. ¿Cómo se está manejando la imagen y la reputación, Isabel, José? Yo tengo que decir con mucho pesar de que cómo se maneja la imagen y la reputación, cuál ha sido la función privilegiada por ciertos medios de comunicación. ¿Sí? Enlodar al adversario es un manejo poco adecuado, pero efectivo de comunicación política. No me importa absolutamente nada, voy a decir algo que cause impacto y lo echo a rodar. Esto es muy común. Después ya tendré tiempo de pedir disculpas, de rectificar o de hacer lo que sea, pero el daño ya está causado. En tiempos de campaña electoral esto se utiliza muchísimo y volvamos al tema de Panamá, ¿no es cierto? Con estas estrategias de triangulación y con el tema de la reiteración, con el uso de determinadas fuentes por encima de otras, con el uso abusivo del espacio y del espectro para privilegiar unas presencias y de ensalentar a otras. Esto desgraciadamente se maneja así la reputación. O candidatos que creen que de la noche a la mañana pueden construir una identidad, una reputación digital en Internet. Y te dicen, ya, actíveme ahora sí las redes sociales, necesito hacerlo ya, cuando no se dan cuenta que todo esto es un proceso que lleva mucho tiempo construir y que lleva también el aporte del candidato, del equipo del candidato, para ir posicionándolo en determinados temas y que tenga una sólida presencia. Vivimos en la actualidad en lo que se denomina la campaña permanente. Muchos candidatos no han cerrado sus cuentas de Twitter, tienen las de Facebook. Hay algunos que sí se han preocupado de realizar esta campaña permanente en los espacios digitales y otros que creen que de la noche a la mañana pueden llegar a una elección. Políticos, periodistas, marcas corporativas tienen que ocupar los espacios en esas redes sociales y en los medios. Pregunto, porque en este mundo globalizado ya a través del Internet tenemos una gran exposición aunque no querramos, por tanto tenemos que cuidar esa imagen y reputación en esos espacios. Es lo que está pasando. Mira lo que hoy sucedía en las elecciones de Estados Unidos. Los famosos influenciadores de cada uno de los electores, a favor y en contra de los dos candidatos, aparecían con el adhesivo que les dan que decía que yo ya voté, posteando sus contenidos en las redes sociales. Muchos realmente convencidos, pero otros en lo que se denomina estrategia de influenciadores. Buscar a personas que tengan un montón de influencia dentro de la sociedad, en cierto sector de la sociedad, y pagarles un fee mensual para que ellos hagan este tipo de actualizaciones. Se convierte también comunicación en un negocio digital. La instrumentalización del liderazgo de opinión, o sea, esto se ha hecho en las campañas latinoamericanas, o sea, mencionaste Argentina, o sea, la campaña de Mauricio Macri se fundamentó principalmente en cooptar económicamente a determinados líderes de determinados espacios, de todos los espacios, urbanos, marginales, rurales, para a partir de ahí, digamos, trasvasar ese mensaje de campaña. Entonces, desgraciadamente... Conclusiones, Isabel. ¿Cómo vamos a concluir? Es complicadísimo pensar que, primero, las redes son un espacio ajeno, ¿sí? Un espacio privatizado. No podemos decir todo lo que queramos, no podemos decirlo de la manera que queremos, y esto, si es que va a ser usado en el marco de campaña electoral, los ciudadanos debemos estar claros de que no sabemos quién nos habla, uno, y que esto se vende al mejor postor. Tenemos que saber que los medios de comunicación tienen la potestad de utilizar el espectro y el espacio de acuerdo a sus intereses, eso lo tenemos que saber. Entonces, la única manera de ejercer ciudadanía en campaña electoral es apostar a este sentido de comunidad que decías tú, es decir, apostarle al diálogo, apostar a la interlocución, al debate, recuperar lo mejor de la política, el pensamiento. El pensamiento. Utilizar los espacios digitales de mejor forma, de la mejor forma posible.
reconocer al otro como igual, aunque yo sea un candidato. Precisamente para eso se hicieron las redes sociales, para yo enviarle un tuit al presidente o al candidato a presidente y tener ese acercamiento que tal vez físicamente sería imposible. Esa posibilidad de acercamiento desde el candidato a la ciudadanía, humanizándose, dialogando, reconociendo a las personas, entablando conversaciones de valor dentro de los espacios digitales. Además, entendiendo a estos nuevos públicos que tenemos nosotros para poder llegar con mensajes efectivos, para que la esperanza que ellos puedan tener de un mejor país no se quede simplemente en el interés efímero de ver un Snapchat que ya pasó, sino poder entablar un diálogo y que sus propuestas puedan ser escuchadas por quienes van a dirigir el país. José, Isabel, José, muchas gracias por estar en Pulso Político. Gracias por esta invitación. Gracias. Y amigos televidentes, las redes sociales, la televisión, la radio, los diarios impresos, las revistas, cualquier otro tipo o categoría de medios son eso, medios. Y los que trabajamos o actuamos en cualquiera de estos medios nos convertimos en facilitadores. Yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad, pero los medios de una u otra forma representan intereses públicos o privados y cada uno quiere tener o construir esa verdad única para cada uno. El gobierno tiene su verdad, los candidatos oficialistas tienen su verdad, la oposición quiere construir su verdad, pero quieren construir su verdad en muchos casos, no digo todos, en muchos casos, a través de la manipulación del comportamiento y del pensamiento de ustedes. Yo quiero plantearles un reto el día de hoy. ¿Están dispuestos a simplemente ser receptores? ¿A que los manipulen? ¿O quieren? Y plantéense este reto ustedes mismos. Construir su propio pensamiento para alcanzar una verdadera libertad de independencia. Para que a través del análisis, a través del debate, a través del diálogo y a través de la tolerancia puedan sacar, como digo siempre, sus propias conclusiones. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal, los espero el día de mañana en Pensamiento Crítico y el próximo día martes con más Pulso Político.